Estábamos hablando que tenemos entonces un metro por acá, un metro de ancho. De un metro, son 10 metros, perdón, 10 metros. Nos dio 10 metros de ancho y 10 metros de largo. Sí, Juliana, ¿son 10 o son 100? ¿Al fin qué? Son 10 y de ñapa la cadena perpetua. Bueno. Listo, 10 metros de largo, 10 metros de ancho. Entonces, vamos primero a mirar, bueno, de los criterios de diseño que le estaba diciendo, tenemos que se diseña como un floculador hidráulico horizontal. En este caso lo vamos a diseñar con un tiempo de retención hidráulico de 20 minutos. ¿Por qué 20? Pues porque es el mínimo y nos dio menos. Se recomienda un gradiente de 15. Perdón. ¿Por qué se recomienda un gradiente? Para que haya una mezcla. Porque lo que nosotros necesitamos es que el agua entre en contacto con el cloro. Entonces, si no hay gradiente, si no hay agitación, pues simplemente lo que va a pasar es que el cloro se va por un lado y el agua se va por el otro y no van a entrar en contacto. Entonces, por eso recomendamos un gradiente, para que haya esa agitación, haya ese contacto. Y también se recomienda, la floculación recomienda que una velocidad en este gradiente o en esta zona de un 0,1 metros por segundo. Entonces, teniendo esos valores, pues vamos a diseñar este floculador o este sector, como es como si fuera un sector de un floculador, porque acuérdense que en floculación teníamos 3 sectores hidráulicos, pero en este caso solo se diseña un sector con un gradiente de 15. Entonces, lo primero que vamos a medir es cuántos tabiques o cada cuánto van a estar estos tabiques. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues simplemente lo primero que calculamos o que tenemos en consideración es decir que pues la longitud de los recorridos va a ser igual a la velocidad por el tiempo de retención hidráulica. La velocidad, ya dijimos que es que 0,1, que fue un valor que se recomienda para este tipo de floculadores. Y el tiempo de retención hidráulico, pues ya dijimos que son 20 minutos que corresponden a 1200 segundos. Eso nos da un valor de 120 metros, que es lo que debe recorrer el agua. Es decir, desde que entra y hace todos estos recorridos, va a recorrer 120 metros. Ya pues acá uno puede imaginarse que si por cada recorrido tiene 10 metros, pues debe recorrer 12 veces. Perdón. Vamos a determinarlo. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos que los 120 recorridos dividido entre 10 metros que tiene de ancho el floculador, pues nos va a dar acá 12 recorridos. Y lo redondeo pues a 12. Entonces 120 metros sobre 10 metros que tiene de ancho el floculador me da, bueno, el tanque de contacto, perdón, 12. Y lo redondeo a 12. Bueno, entonces el floculador, pues ya dijimos que las pérdidas se asumen, dependen del gradiente. En este caso dijimos que vamos a calcular o queremos que se nos forme un gradiente de 15 segundos a la -1. Esas pérdidas van a estar dadas en dos cosas. Un factor es el flujo del agua a través de los canales. Entonces, para eso se utiliza la ecuación de Manning, que pues tiene que ver con el número de Manning y depende de la velocidad de flujo y el tiempo de retención. Bueno, ese es las pérdidas, llamémosla de los tramos rectos. Y hay otro elemento que tiene que ver con las curvas. Entonces, cuando el agua viene, choca contra la pared y se devuelve, ahí hay unas pérdidas que se llaman las pérdidas en las curvas, que ya dependen de la velocidad en la curva. Entonces, vamos a calcular estos 3 factores de fricción para establecer, bueno, primero lo que debemos establecer es cuánto es el espaciamiento. El espaciamiento, pues simplemente va a ser, son 10 metros que tenemos, dividido entre 12 recorridos que acabamos de calcular.
Entonces, ¿cuánto va a ser el espaciamiento entre cada canal? Pues va a ser los 10 metros dividido entre 12 recorridos. Entonces, eso por consiguiente nos va a dar 10 metros. Ya, no, es una cosa acá. Y ahí el desplazamiento entre tabiques sería 0,83, ¿no? Sí, lo que me dé. Ya es que apenas estoy corrigiendo acá estos datos. Entonces, 10 metros dividido entre 12 recorridos. Dice la compañera que eso da 0,83 metros. E igual a 0,83 metros. Gracias. Entonces tenemos que el espaciamiento entre tabiques va a ser de 0,83 metros. Bueno, aquí quedó mal esto. Esto ya no lo necesitamos porque ya se hizo el cálculo acá. Bueno, corrijamos acá 10 sobre 12 da 0,83. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Vamos a hacer esto, bueno, dejémoslo para más adelante. Aquí lo que calculamos el área de flujo y el perímetro, pues de acá se puede calcular o se puede concluir que dijimos que en un camino el agua va, el otro viene, en el siguiente va y así sucesivamente. Entonces el área de flujo va a ser esta que está aquí en rojo, esto que está acá, va a ser por donde va a fluir el agua, que esa la necesitamos ahora para calcular pérdidas con la ecuación de Manning, y el perímetro es esto que está acá en rojo, es este pedacito acá y este pedacito por acá. Eso en ecuaciones, pues área va a ser igual al espaciamiento por H, espaciamiento por la altura, y va a ser el área de flujo, y el perímetro va a ser 2H más E, que es este pedazo más este pedazo más una base. Recuerden que en la ecuación de Manning la superficie que está en contacto con aire no se contempla, porque ahí, aunque hay fricción, pues la fricción con el aire es despreciable, por eso no se incluye. Entonces podemos solucionar acá o reemplazar y decimos que E nos dio 0,83, altura dijimos que es 6, y por lo tanto el área pues ya la calculamos. El perímetro va a ser 2 por H, que es 6, más el espaciamiento, que es 0,83, y pues ya ustedes me van a decir cuánto es el perímetro y vamos a reemplazar acá en estas ecuaciones para hallar el radio hidráulico. Entonces tenemos E 0,83.
H, 6 metros. Entonces el área es 6 por 0,83, 6 por 8, 48, 6 por 3, 18. Me imagino que da 5 metros cuadrados. Si no estoy mal. Niñas, me confirman, por favor. Niñas y niño, perdón. 5.16. Gracias. 5.16. Sí, señor. ¿Están todos de acuerdo? 0,83 por 6. A mí me da 4.98. ¿Qué opinan los demás? ¿A quién le A mí creemos? también 6 por 0.83. Yo estoy haciendo caso a lo que ustedes me digan. Sí, 4.98. Esa Lisbeth, quién sabe con quién anda por allá. Y me había metido 0,86, me equivoqué. Ah, bueno. Bueno, 0,98 metros cuadrados. Está bien, no pasa nada. Voy a borrar esto acá. Listo, ahora el perímetro. 2 por 6 12.83. más 0,83. 2 por 6 metros más 0,83 metros. Me da 12,83 metros. Y el radio hidráulico pues va a ser el área Y ahí da 0,3882. gracias. Ya un momento. 0,8 metros cuadrados dividido entre 12,83 metros. Y me dice que es 0,3882. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, listo, ya tenemos nuestro radio hidráulico, 0,3882 metros. Bueno, ahora sí vamos a hacer los cálculos. Los cálculos no son sino como unos 50 cálculos. Yo creo que ya eso no es mucho lo que falta. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a hallar primero las pérdidas por fricción con esta ecuación, que son función del gradiente, la viscosidad, el tiempo de retención hidráulico y el peso específico. Entonces, el gradiente pues es el mismo 15, que ya lo suponemos. Ahora, la viscosidad alguien que me diga la viscosidad del agua a 20 grados, a 22 grados centígrados. 9,806 por 10 a la menos 5. ¿Todos de acuerdo? .806 exponente menos 5 por el tiempo de retención hidráulico que dijimos que es 1200 y el peso específico a 22 grados centígrados. 997,80. 997, 80. 80. Me imagino que todos ya saben que para convertir el peso específico, el valor de la tabla se multiplica por 1000 y para la viscosidad, el valor de la tabla se divide entre 98. Con estos datos,
¿Por qué se hace eso? Pues para llevar a unidades consistentes que sean digamos que sean las mismas unidades para que pues esto nos dé en metros. Entonces, 15 al cuadrado por 9,8 por 10 a la menos 6 por 1200, que son segundos, y el peso específico nos da. ¿Cuánto nos da esto? 0,02653. 02653. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, señor, así también. Está bien. Bueno, esto da en metros. Bueno, ¿qué tenemos acá? Ahora lo que hacemos es, decimos que las pérdidas por fricción son las pérdidas en los tramos rectos más las curvas. Vamos a despejar las curvas como las totales menos los rectos, las totales son estas, y vamos a hallar los tramos rectos como la velocidad por el número de Manning, por el radio hidráulico a la 2/3, todo elevado al cuadrado por la longitud de los recorridos. Entonces, despejando, no, reemplazando, primero para hallar las pérdidas en los tramos rectos decimos que es 0,1, que es constante, ya lo habíamos hablado ya hace un rato. El número de Manning para concreto, porque esos tanques se construyen normalmente en concreto, 0,013. El radio hidráulico, lo acabamos de calcular, nos dio 0,3882. Elevado a la 2/3, todo elevado al cuadrado. Ojo con esos paréntesis, mire que aquí cierra 3 paréntesis, bueno, yo no sé cómo lo metan ustedes en su calculadora, y la longitud de los recorridos son 120 metros. Por consiguiente, las pérdidas en los recorridos rectos son iguales a 7,16 por 10 a la menos 4. Dame otra cifra significativa, por favor. 13. Entonces nos dio 7,161 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, como ya despejamos que las pérdidas en las curvas son, las fricciones menos los rectos, pues vamos a reemplazar. Fricción nos dio 0,02653. La de los rectos 0,00071. 61. Y esto pues reemplazando nos va a dar 2653 menos 0,0007161. Eso es igual a 0,02581. 0,2581, gracias. Y ahora pues tenemos que, vamos a hallar la velocidad en las curvas y el espaciamiento en la curva. Las pérdidas que acabamos de hallar, ya les dije que hay dos elementos para las pérdidas.
las pérdidas en los recorridos rectos y las pérdidas en la curva. Acabamos de calcular la pérdida en la curva. La pérdida en la curva se depende es pues por la velocidad con la que el agua pasa a través de esa curva, en esta curva, bueno, en todas las curvas. Y esa pérdida, aquí no está calculada, pero la ecuación, y la voy a poner acá para que la tengan presente. La ecuación de pérdidas en las curvas está dada como 3 veces la velocidad en la curva al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa es la ecuación general de pérdidas en algunos espacios o en algunos tipos de estructuras hidráulicas. 3 veces, realmente es K por velocidad al cuadrado sobre 2G. Un factor de K que es un factor de forma por la cabeza de velocidad. En este caso, como en estas curvas, el K vale 3. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá en este ejercicio? Pues despejamos la velocidad en la curva porque ya sabemos cuántas son las pérdidas en la curva. Bueno, aquí falta multiplicar por el número de curvas o el número de recorridos. Entonces, ¿qué se hizo acá? Pues se despejó la velocidad en la curva. Entonces, esto que estaba dividiendo el 2G pasó a multiplicar, por eso aquí queda 2G por H sub C. El 3 y el número de recorridos que estaba multiplicando va a pasar a dividir y se saca raíz cuadrada aquí SQRT porque para que la velocidad no nos quede al cuadrado. Y acá más abajo lo que hicimos para calcular el C es que se dijo que velocidad es igual a caudal sobre área y el caudal, y eso también es decir que es caudal y el área es igual a la altura por el espaciamiento. Entonces lo mismo se hizo acá. Para despejar C, pues el C se pasa a multiplicar y la velocidad se pasa a dividir, entonces eso queda Q dividido entre H sobre V sub C. Aquí llamémoslo velocidad en la curva. Entonces, esto que está acá, estas ecuaciones que están aquí a la izquierda, son los despejes de estas ecuaciones que acabé de presentar. Entonces vamos a reemplazar. Entonces, nuevamente de esta ecuación sale esta que está acá. Y de esta ecuación sale esta que está acá. Y lo que vamos es a reemplazar con los datos. Entonces decimos que la velocidad en la curva es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por las pérdidas en la curva que la acabamos de calcular acá, dividido entre 3, el número de recorridos que son 10. Entonces voy a corregir estos valores. Entonces tenemos caudal 0,500, si no estoy mal, me confirman. Bueno, perdón, esto no va acá todavía. Espere que es que me adelanté. Velocidad en la curva es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por las pérdidas en las curvas, que son 0,2581. Dividido entre 3 por el número de recorridos que dijimos que son 12. 12 recorridos. Y eso nos va a dar que la velocidad en la curva debe ser de ¿cuánto, muchachos? 0,1186. 1186. 0,1186 metros sobre segundo. Gracias. Y ahora pues reemplazamos acá caudal 0,500
metros cúbicos sobre segundo, sobre H, que son 6 metros, por la velocidad, que es 0,1186 metros sobre segundo. Y esto pues nos va a dar que el espaciamiento entre el muro y el tabique va a ser de 0.7026. 0,7026 metros. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces ya tenemos acá que ya teníamos el espaciamiento E, ahora nos falta diligenciar este espaciamiento C. ¿Qué me dicen ustedes que dio? 0,7026. Y con eso pues terminamos el diseño de nuestro tanque de contacto. ¿Qué nos quedó? Un tanque que va a tener 10 metros de largo por 10 metros de ancho, una altura de 6 metros. Internamente va a tener 12 recorridos. Cada recorrido o cada espaciamiento o cada tabique va a estar ubicado a 0,83 metros. Y en los bordes vamos a tener que entre el muro y en la punta del tabique o del canal que nos va a controlar el flujo se van a dejar 0,70 metros. Con esto logramos que en ese recorrido se logre un gradiente de 15 segundos a la menos 1, una velocidad de 0,1 metros por segundo y un tiempo de retención hidráulico de 20 minutos, que es lo mínimo que exige el RAS para un tanque de contacto. ¿Qué se logra acá? Pues simplemente lo que logramos es que durante este recorrido, desde el agua que viene del filtro, se le aplica el químico, el cloro, se le aplica aquí a la entrada, y luego pues en ese recorrido ese cloro va a entrar en contacto con la masa de agua y podemos asegurar que al salir de ese tanque ya el cloro reaccionó con toda el agua. Muy seguramente pues él va a seguir reaccionando en el siguiente unidad, que es la que vamos a ver la próxima clase, que es el tanque de almacenamiento, y en todas las otras tuberías y todo lo demás se va a ir consumiendo. ¿De qué depende que se consuma o no? Depende de la calidad o de la limpieza que esté en esas estructuras. Normalmente pues entonces uno aplica más, aquí se aplica más, aquí sale con un poco menos, entonces aquí uno puede aplicar 2.8, por ejemplo, que fue el caso que nosotros hicimos hoy, perdón, 3. Hicimos un ejemplo con 3 miligramos por litro que se le aplica acá. De esos 3 miligramos por litro, al final puede aquí salir con menos de 3, 2.5, 2.4, y en el municipio, pues el ideal es que se encuentre con 2. Ya son las 9:20, bueno, aquí hay dos cálculos que vamos a ver si lo alcanzamos a hacer, si nos quedan 10 minutos, que es calcular qué tanto cloro y qué tanto sulfato se consume. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo? Pues simplemente se multiplica el caudal por la concentración. Entonces, en nuestro caso, el caudal es 0,500. La concentración dijimos que es 3. Entonces, 0,500, perdón, la dosis es 3.0. 3.0 miligramos por litro es equivalente a decir 3.0 gramos por metro cúbico. Y entonces la cantidad de cloro que se gasta son 0,500 metros cúbicos por segundo por 3.0 gramos por metro cúbico. Esto me 1.5.
Esto quiere decir que vamos a gastar 1.5 gramos por segundo. Uno dice 1.5 gramos por segundo, eso no es mayor cosa, pero vamos a mirar eso en un día y en un mes, ¿cuánto nos dura? 1.5 gramos por segundo. Corresponde a, multiplicándolo por 86.400, ¿cuánto da por 86.400? Eso me da 132.800. No estoy equivocado. ¿Me confirman, niños? ¿Niñas? 129.600. Bueno, sí. Dije a 129.600. Gracias. Sí, es que yo estaba multiplicando, era por 2. Mentalmente acá. Bueno, 199.600, gracias. 129.600 dividido entre 1000, pues eso nos da 129 kilos por día. 129 kilos ya es una cantidad significativa. ¿Cuánto nos va a durar un contenedor de 1000 kilos, por ejemplo, para Yopal? Pues es 1000 kilos dividido entre los 129.6 kilos que se gastan al día. Eso nos va a dar ¿cuántos días? $7.716. O sea, 7.72, casi 8 días. Entonces, cada cilindro de 1000 kilos debo estarlo cambiando cada 8 días. ¿Para qué? Pues para que haya cloro permanentemente en la red. ¿Cuántos cilindros debo tener? Pues depende, cada cuánto quiera estarlo llenando. Muy seguramente es un trabajo que se hace mensualmente. Entonces yo tengo que tener 4 cilindros llenos y 4 cilindros vacíos. Entonces cuando desocupe el cuarto cilindro, mando a traer un camión, cargo esos 4 cilindros, los envío para Bogotá. Espero que me los llenen, que se pueden estar demorando de 15 a 20 días. Cuando estén llenos los traigo para Yopal y ya cuando, nuevamente, cuando ya estén los otros cilindros, los otros 4 ya deben estar a punto de desocuparse. Entonces, en este orden de ideas debo tener 8 cilindros de 1 tonelada para que pues nunca me haga falta el cloro, pensando que los cilindros no es que me los envíen llenos, sino que yo tengo que mis cilindros enviarlos a Bogotá, hacer que los llenen, hacerle las pruebas que les comenté desde un comienzo y luego ahí sí me los van a traer cargados. Para sulfato de aluminio, pues la cosa es más o menos parecida. Primero tenemos que establecer una dosis óptima. La dosis óptima pues se establece con la prueba de jarras, que es lo que vamos a hacer en nuestra prueba de laboratorio. Entonces simplemente pues aquí dijimos, vamos a cambiar ese valor, que la dosis óptima era 8, vamos a hacer un ejercicio con una dosis óptima no de 8, sino de 7. Ese valor, nuevamente les digo, sale de la prueba de jarras. Es más, ese valor puede cambiar diariamente. ¿De qué depende la dosis óptima? Pues de la calidad del agua. Si el agua es de un río, pues todos los días cambia la calidad del río, entonces puede cambiar a toda hora. Si el agua es de un pozo profundo, pues el agua es más constante. Entonces, la cantidad de sulfato de aluminio que voy a gastar es 0,5, que es el caudal, por 7, que es la dosis óptima que aplicamos, que se da en miligramos por litro o en gramos por minuto. Y pues vamos a calcular cuánto se produciría por segundo, o se consumiría, perdón, por segundo, por día,
¿Y cuánto tendríamos que tener almacenado en un mes? ¿Para qué? Pues para que precisamente uno debe tener más o menos lo de un mes, para que no pase lo que pasó ahora. Pues que hubo paro y no había con qué tratar el agua. Entonces 0,5 por 7, me imagino que eso da 3,5 gramos por segundo. Esos 3,5 por 86.400. Alguien que me regale el dato. $302.400. 302.400 gramos al día, que esos son 300 kilos. 300 kilos en un mes van a ser aproximadamente 9.060, 72. 9.072 kilos, 9 toneladas. También hay que tener las 9 toneladas y en la medida que se van consumiendo, pues ir buscando para que no pase lo que pasó en estos días, que salieron a decir que no había sulfato. Que no había sulfato. No había sulfato para tratar el agua. Por una semana de paro, no, ni siquiera, o sea, lo más triste es que no iba una semana de paro, iban con apenas unos cuantos días y ya estaban diciendo que no había sulfato. Entonces, pues triste, hay que mirar cómo es el manejo de estas empresas, porque no puede ser una empresa que tiene que producir agua potable que no tenga agua potable, o que digan que no tiene cómo producir agua potable, eso es vergonzoso. Pero bueno, vamos a... Ya el otro día salieron diciendo que no, que eso era mentira, que sí había. Obviamente, pues no pueden generar un pánico generalizado porque pues es que esa es la función de la empresa. Entonces, listo, tenemos que requerimos 9 toneladas mensuales de sulfato. Un contenedor nos está durando casi 7 días, o sea, debemos tener aproximadamente 4 toneladas mensuales de cloro y de cal, pues dependiendo de los requerimientos. Con esto damos por finalizado el tema de tanque de contacto, la sesión del día de hoy. Si hay alguna pregunta, pues